construcción estuvo diseñada para un modelo regional. Y nosotros hemos sido muy claros como autoridades locales y creo que coincidimos con todas las autoridades locales en el sentido de que el Centro de Rehabilitación de Turi tiene que ser un centro regional. Y insistiremos ante las instancias competentes para que se haga valer ese mecanismo sobre el cual se construyó precisamente el Centro de Rehabilitación de Turi. Y espero que el llamado sea a las autoridades nacionales y sobre todo a los jueces para que puedan cumplir con esa visión o con esa predisposición que hemos tenido de las autoridades locales. El señor gobernador mencionaba que estos traslados estarán momentáneamente hasta que se aplique la sentencia. Por más que sean momentáneos, o sea, los azuayos creo que los hemos dicho con claridad y si es necesario llegar hacia otros modelos que estamos trabajando con autoridades de la región que nos permitan justamente fortalecer esa visión regional y no desde la imposición, desde el centralismo como se ha venido manejando los últimos años. Sobre todo, prefecto, teniendo en cuenta que estos videos son del grupo de delincuencia organizada Los Lobos, dicho por las Fuerzas Armadas propiamente, y que pues esto podría crear más inseguridad en la ciudad y en la provincia. Peor todavía, fíjense ustedes, Cuenca y la provincia de La Suay hemos hecho esfuerzos enormes entre todas las autoridades, entre todos, absolutamente todos. Aquí hay una absoluta comunión para poder defender a La Suay de los temas de delincuencia y de violencia que se viven en otras partes del país. Y asimismo nos encontrarán a todas las autoridades unidos si es que hay que tomar otro tipo de acciones que planteen justamente la defensa de nuestros azuayos y la defensa del territorio azuayo cuando se trate de los temas de violencia y de delincuencia que están azotando a lo largo y ancho del país. Y en redes sociales los legisladores, precisamente el asambleísta Leonardo Barracheta, se pronunciaba y hacía un llamado a las autoridades locales, a usted como prefecto y al alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, a que se tomen acciones urgentes ante estos hechos que han ocurrido. ¿Cuáles son las medidas o cuáles son las solicitudes que se van a realizar al gobernador o a las autoridades competentes? Bueno, creo que ahí hay que unirse todas las autoridades en primera instancia, incluyendo los asambleístas, porque los que tienen la capacidad de fiscalización y de legislación precisamente son los asambleístas. Yo también fui asambleísta en un momento determinado y sé que las capacidades justamente de control político, porque el control político no está en el prefecto o en el alcalde, las capacidades de control político precisamente sobre esos actos desde el Ejecutivo tiene que ver con el Legislativo y con los asambleístas. Hay que unirnos todos, porque hay que defender a la SUAY de la violencia a la cual nos quieren llevar en un momento determinado y la mejor forma de hacerlo es con unidad y es bajo una visión estructural. Lo que acabamos de hacer hace un momento, nosotros lanzamos la semana anterior becas para la ruralidad, hoy lanzamos becas de cuarto nivel para la ciudadanía de la SUAY. Hay que tener una visión estructural, integral, que nos permita recuperar los tejidos sociales, que nos permita hacer procesos integrales para la generación de empleo, para generar mejores condiciones de vida, para sacar de la pobreza, sobre todo a las personas que viven en los espacios de marginación o de los espacios rurales. Es decir, esa es una visión integral de desarrollo que deberíamos tener todos frente a los hechos de violencia. La mejor forma de combatir la violencia no es bajo una visión militarista o policíaca únicamente, sino es bajo una visión integral que articule un modelo de desarrollo regional. ¿Las mesas de seguridad aportan algo? Digamos, mire, las mesas podrán establecer los diagnósticos, podrán establecer una serie de políticas públicas, pero lo más efectivo son las acciones concretas. Y para tener acciones concretas se necesita recursos económicos, presupuesto, y se necesita inversión pública que lamentablemente en el gobierno de Moreno la destruyeron y destruyeron el modelo de gestión y en el gobierno de Lazo la terminaron rematando. Y lo que hoy tenemos, y que nadie se olvide, porque si pueden tomarla como una declaración política, pues sí, sí es una declaración política, que nadie se olvide de quienes destruyeron este país, que es el Trujillato, es el odio político y son los gobiernos de Moreno y de Lazo que terminaron destruyendo todas las capacidades operativas institucionales y hay una grave fractura institucional gracias a aquello. Entonces que nadie se olvide de estos personajes nefastos que no tienen que volver a la política nacional y es más, deberían enfrentar a la justicia. Se ofreció unos puntos de control también en las vías de la contracandidatura. ¿Cuánto avanzado? Mire, positivamente hubo un proceso de contratación. En este momento, el día de hoy, vamos a firmar la adjudicación de ese proceso de contratación y espero que a partir de la entrega del anticipo
Me parece que son 90 días para la construcción de los pórticos de seguridad, de los portales de seguridad al ingreso a la provincia de La Suay. Es una buena noticia, eso está conectado al ECU 911, es cámaras de reconocimiento facial, es cámaras lectoras de placas, se podrían conectar más cámaras a ese sistema. Nosotros adquirimos el software y bajo ese software se podría conectar otro tipo de cámaras en toda la provincia de La Suay y en la ciudad de Cuenca para que puedan tener reconocimiento facial y cámaras lectoras de placas en los vehículos. Entonces es positivo porque nos da tecnología para poder asumir y enfrentar lo que significa todos los temas de seguridad y darles capacidad operativa, sobre todo a las unidades de respuesta policiales, fiscalía y otros entes gubernamentales. Estos entrarían en funcionamiento a partir del próximo año, una vez que se termine la construcción. Nosotros, a partir de la entrega del anticipo, empieza a correr los tiempos para la construcción de estos pórticos de seguridad. Conforme fue mi compromiso en campaña, la palabra se cumple y espero firmar el día de hoy la adjudicación de esos pórticos. Son 5 pórticos de seguridad en la vía Cuenca-Moyoturo-Narancal, Cuenca-Girón Pasaje, en la vía que nos comunica hacia los cantones orientales de Gualaceo y Paute, en la vía Cuenca-Loja, que estaría ubicándose en los pórticos de seguridad. Están enlazados al ECU 911, es un sistema, nosotros no queremos hacer ningún sistema paralelo, aquí estamos para articular las acciones, no para liberar o librar una batalla individualmente, no. Aquí estamos para articular las acciones con los diferentes entes gubernamentales competentes en los temas de seguridad. La minería, es el motivo de algunos argumentos, tanto del juez como de la administración pública municipal. En el caso de la provincia de La Suay, ¿cuál es su postura? ¿Qué es lo que puede decir al respecto? Mire, la minería ilegal es lo peor que nos puede pasar en el caso de la provincia de La Suay. Es una minería que no genera ningún ingreso para el Estado, que detrás de ese tipo de acciones hay el tema de lavado de activos y otro tipo de cometimiento de delitos, y que se debería desterrar con toda la fuerza y con toda la contundencia. Cuando yo era legislador presenté una reforma a la ley de minería que establecía de una el decomiso de las maquinarias, de todos los dispositivos que se encuentren en temas de minería ilegal. Esa acción podría erradicar de raíz cualquier tipo de minería ilegal, porque es la que contamina, nos deja los pasivos ambientales y no le genera ningún ingreso. Respecto de los proyectos que están pendientes en Azuay, Quimsacocha y otros. Creo que el pueblo Azuay ha sido claro y contundente. Yo también voté a favor de esa consulta que prohibía justamente, conforme lo que establece inclusive la propia Constitución, si este no es un tema nuevo. La propia Constitución del 2008 establece la prioridad del agua sobre cualquier otra cosa. El agua sobre todo. Entonces, no se podría generar ningún proyecto minero en la medida en la cual establezca cualquier tipo de contaminación en el recurso hídrico. Eso está desde la Constitución del 2008 y aparte de eso, hay la voluntad del pueblo azuayo reiterada en diferentes consultas que tiene que cumplirse. Perfecto, precisamente los defensores del agua y días atrás hacían una marcha y indicaban que querían que por parte de la prefectura se tomen medidas urgentes como analizar este tema en el Consejo Provincial. Quizás se ha tomado en consideración aquello. Mire, cada vez que se acercan los procesos electorales asoman justamente esas plataformas, ¿no? Yo soy muy respetuoso de la voluntad que tienen los ciudadanos de organizarse, de poder tener una serie de acciones, pero en la práctica algunas de esas acciones se han convertido en plataforma política cada vez que hay elecciones, acuérdense, y revisen la historia, cada vez que hay elecciones se activan esos grupos para convertirse en plataforma política para algún acto político. Yo no voy a caer en eso. Yo voy a seguir haciendo las acciones que me he comprometido, la ordenanza ambiental, las acciones concretas como la siembra de 1 millón de árboles, las acciones de restauración y recuperación de humedales, las acciones de conservación y restauración hídrica, el manejo de las cuencas, los sistemas de riego y las ordenanzas del riego que nos permitan conservar y preservar ese recurso hídrico. Eso es lo que vamos a hacer con acciones, con hechos, con palabras. Esos actores cuando fueron autoridades, vayan y pregúntenles cuántas plantas sembraron en la provincia de La Suay. Cuidado, caemos en plataformas políticas cuando se vienen las elecciones, porque eso es lo que buscan y yo no voy a caer en eso. Gracias, perfecto.